Uno de los eventos históricos más significativos de la historia fue la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. Esto representó el fin del Imperio Bizantino, que había durado más de 1000 años. Este hecho no generó una respuesta de los reinos cristianos católicos, que veían al cristianismo ortodoxo como herético. Los estados de la península itálica sí tomaron el hecho como importante, ya que afectaba el comercio. El papa de la época, Nicolás V, también tuvo una reacción enérgica e incluso llamó a una cruzada, pero infructuosamente. El Principado de Moscú, por su parte, bajo el mando de Basilio II, tampoco tuvo ningún tipo de reacción. Previamente había habido una división en el cristianismo ortodoxo, y con la caída de Constantinopla, el cristianismo ortodoxo ruso quedaba como el más importante. Los otomanos convirtieron a Constantinopla en su capital. Durante los próximos siglos la ciudad permaneció firmemente en manos turcas. Pero ya en el siglo XIX el Imperio Otomano estaba decadente. La idea de que Constantinopla debía volver a control cristiano se hizo más fuerte, especialmente entre los nacionalistas griegos, que querían anexar Tracia y Constantinopla para que fuera parte del Estado griego moderno. Esta visión fue llamada la Megalidea, e incluía la anexión de varios territorios bajo el control del Imperio Otomano. El Estado europeo que estuvo más cerca de tomar Constantinopla no fue Grecia, sino fue el Imperio Ruso. Ya durante la Guerra de Independencia de Grecia, los rusos llegaron a estar muy cerca de ella. Unos 20 años después, los rusos entraron en guerra nuevamente contra los otomanos durante la Guerra de Crimea. Pero esta vez los británicos y franceses se aliaron a los otomanos y previnieron cualquier avance significativo ruso hacia Constantinopla. Uno de los cantos de guerra de las tropas británicas decía incluso: los rusos no tendrán Constantinopla. Unas décadas después, nuevamente, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano entraron en guerra. En la Guerra Ruso-Turca de 1877-1878, las tropas rusas llegaron a estar a unos kilómetros de la ciudad, pero nuevamente se llegó a un acuerdo de paz, por lo que la capital otomana siguió bajo control turco. La desintegración del Imperio Otomano se aceleró en el siglo XX y su final se dio luego de la Primera Guerra Mundial. El armisticio de Mudros supuso el fin de las hostilidades entre el Imperio Otomano y los aliados, además de la partición de dicho imperio. Este fue firmado el 30 de octubre de 1918. El 13 de noviembre de ese año, tropas occidentales entrarían a la ciudad de Constantinopla. Estas estaban compuestas por 2.616 soldados británicos, 540 franceses y 470 italianos. Las tropas aliadas ocuparon zonas que se basaron en las secciones que constituyeron Constantinopla y crearon una administración militar en diciembre de 1918. De esta forma, la ciudad cambió de manos por primera vez desde la caída de Constantinopla en 1453. Para noviembre de 1919, las fuerzas aliadas llegaban a 27.419 soldados británicos, 19.069 soldados franceses, 3.992 soldados italianos y 795 soldados griegos. El 10 de febrero de 1919, la comisión dividió a la ciudad en 3 zonas por cuestiones policiales. Estambul, la ciudad vieja, fue asignada a los franceses, Pera Gálata a los británicos y Kadiyoi y Scutari a los italianos. El alto comisionado del almirante Somerset Gough-Calthorpe fue asignado como asesor militar de Constantinopla. En la conferencia de Londres del 4 de marzo de 1920, la Triple Entente decidió implementar sus acuerdos secretos anteriores y formar lo que sería el Tratado de Sèvres. Al hacerlo, todas las formas de resistencia originadas en el Imperio Otomano debían ser desmanteladas. Las fuerzas militares de los aliados en Constantinopla ordenaron que se tomaran las medidas necesarias. En el aspecto político, las negociaciones para el Tratado de Sèvres supusieron una región de ocupación griega, una región franco-armenia, una italiana, una wilsoniana y otra otomana. Los ciudadanos musulmanes del Imperio Otomano percibieron este plan como una privación de soberanía, y tenían razón. La inteligencia británica registró el movimiento nacional turco como un movimiento de ciudadanos musulmanes de Anatolia. La aplicación del tratado no podría suceder sin reprimir al movimiento nacional de Mustafa Kemal, que eran los revolucionarios nacionalistas turcos. En el aspecto militar, los británicos afirmaron que si los aliados no podían controlar Anatolia, al menos podrían controlar Constantinopla. El plan era ir paso a paso, comenzando desde Constantinopla, a ir desmantelando todas las organizaciones y avanzar lentamente hacia Anatolia. Eso significó enfrentar a los movimientos nacionalistas turcos en lo que se llamó la Guerra de Independencia de Turquía. Se le pidió al Departamento de Asuntos Exteriores británicos que diseñara un plan para facilitar este camino y desarrolló el mismo plan que había utilizado durante la revuelta árabe. Esta política de acabar con la autoridad separando al sultán de su gobierno y hacer que se enfrentaran diferentes grupos entre sí. Durante la ocupación de la ciudad, esta tenía entre 800.000 y 1.200.000 habitantes. En ese momento se estima que la población musulmana turca era la primera minoría o apenas la mayoría.
seguida por los griegos ortodoxos, en tercer lugar estaban los armenios y en cuarto lugar los judíos. El resto pertenecía a otras minorías. El panorama etnorreligioso iría cambiando y ya a mediados de la década del siglo XX, la población de la ciudad era de una clara mayoría musulmana. La población griega, al igual que las otras minorías, fue descendiendo en número. En 1955 se produjo el Pogromo de Estambul, también conocido como los disturbios de Estambul, fomentados por parte del Estado turco. Este hecho aceleró en gran medida la emigración de griegos étnicos de la región de Estambul, cuya población minoritaria griega se redujo de 135.000 en 1924 a alrededor de 7.000 en 1978. Volviendo al tema de la ocupación de Constantinopla, tenemos que para principios de 1920 la insurgencia turca ya era considerable. Los británicos entraron en combate contra estas fuerzas directamente en algunos casos. En junio de ese año se presentó ante el sultán el Tratado de Sèvres, que fue más duro de lo que nadie esperaba. Sin embargo, debido a la presión militar ejercida sobre la insurgencia desde abril hasta junio de 1920, los aliados no esperaban que hubiera una oposición seria. Mientras tanto, Mustafa Kemal había establecido un gobierno rival en Ankara con la Gran Asamblea Nacional. El 18 de octubre, el gobierno de Damat Ferit Pasha fue reemplazado por un ministerio provisional bajo Ahmet Tevfik Pasha como gran visir, quien anunció la intención de convocar al Senado con el propósito de ratificar el tratado, siempre que se logre la unidad nacional. Esto requería buscar la cooperación de Mustafa Kemal, y este último expresó su desprecio por el tratado y comenzó un asalto militar. Como resultado, el gobierno turco envió una nota a la Entente de que la ratificación del tratado era imposible en ese momento. Después de la guerra de independencia de Turquía, la Gran Asamblea Nacional de Turquía de Ankara abolió el sultanato el 1 de noviembre de 1922 y el último sultán otomano, Mehmed VI, fue expulsado de la ciudad, partiendo a bordo del buque de guerra británico HMS Malaya el 17 de noviembre de 1922. Se exilió y murió en San Remo, Italia, el 16 de mayo de 1926. Las negociaciones para un nuevo tratado de paz con Turquía comenzaron en la Conferencia de Lausana el 20 de noviembre de 1922 y se reabrieron después de una pausa el 23 de abril de 1923. Esto condujo a la firma del Tratado de Lausana el 24 de julio de 1923. Según los términos del tratado, las fuerzas aliadas comenzaron a evacuar Constantinopla el 23 de agosto de 1923 y completaron la tarea el 4 de octubre de ese año. Las tropas británicas, italianas y francesas partieron al mismo tiempo. Las fuerzas turcas del gobierno de Ankara, comandadas por Şükrü Naili Pasha, ingresaron a la ciudad en una ceremonia el 6 de octubre de 1923, que se marcó como el día de la liberación de Constantinopla. El 29 de octubre de 1923, la Gran Asamblea Nacional de Turquía declaró el establecimiento de la República de Turquía, con Ankara como capital. Mustafa Kemal Atatürk se convirtió en el primer presidente de dicha república. Así que, como pudimos ver, Constantinopla sí fue perdida por los turcos, pero el control de las potencias occidentales duró poco. El valor estratégico de la ciudad no era lo suficientemente grande como para justificar los costos de la ocupación. Al final eran los turcos los que más interesados estaban en tener Constantinopla. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Creen que Constantinopla podría haber sido mantenida separada de Turquía? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes apoyan el canal a través de Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. ¡Saludos!